es una alerta. Para nosotros eso hace que reforcemos la vigilancia epidemiológica para poder llevar adelante no solamente un tratamiento oportuno de la persona con coqueluche, sino también analizar la situación del entorno, realizar las quimioprofilaxis en el caso de que fuera necesario y también evaluar la situación vacunal de la persona y de todo su entorno. Esta es una realidad, pero más que nada esto es una triste realidad. Era una enfermedad que teníamos hace algún tiempo atrás y que probablemente la hayamos superado a través de la prevención de las enfermedades, pero por sobre todas las cosas tenemos la potencialidad, la posibilidad de tener la vacunación. Claramente en los últimos tiempos esta situación de vacunación masiva ha tenido claramente algunos agujeros, pero por sobre todas las cosas consideramos y estamos viendo una gran cantidad de niños que no están teniendo controles pediátricos. Y el control pediátrico no es solamente asistir, pesar, medir, hacer toda la parte de crecimiento y desarrollo, sino justamente prevenir, esencialmente prevenir. Tuvimos en el año 2019, en 2023 y en este momento hasta ahora en la provincia tenemos 19 casos reportados. Bueno, alerta tos convulsa. La verdad que está generando muchísima preocupación este brote que se ha declarado a nivel país de esta enfermedad coqueluche o como hemos conocido a lo largo de los años y me parece que es un nombre que la gente asocia muchísimo más, esta tos convulsa, que quienes tenemos un poco más de años que otros, es algo que lo hemos escuchado nombrar, pero que con el tiempo como que después había desaparecido. Sí, y hoy sería interesante también en tanto de estos factores saber por qué volvemos a hablar de la tos convulsa. Fundamentalmente, ¿qué es? Quédense en casa porque nos vamos a sacar juntos todas las dudas que seguramente muchos de ustedes están teniendo en este momento, ¿no? Bueno, está en línea y tiene la amabilidad de atendernos la doctora María Victoria Estrada, es médica pediatra de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo le va, doctora? Yo iba a decir Vicky, ¿cómo estás? Pero te decimos Vicky. Sí, Vicky, por supuesto. ¿Cómo andás, Luciana? ¿Cómo estás, Vicky? Bueno, ¿qué es esto de la aparición otra vez de la tos convulsa? ¿En serio que lo asociamos a una enfermedad así como de hace mucho tiempo? Sí, realmente preocupa porque es una enfermedad que es prevenible, que tenemos un muy buen plan de vacunación y este año se triplicaron los casos con respecto al año pasado. ¿De qué se trata la tos convulsa, coqueluche? Como para que los papás también estén advertidos sobre la cuestión de sintomatología o a qué estar atentos. Bien, es una infección bacteriana producida por Bordetella pertussis que en realidad comienza siendo un cuadro bastante banal de resfrío y a veces no está ni siquiera acompañado por fiebre, pero con el correr de las semanas, los días, la semana, empiezas a tener un cuadro muy característico que se presenta con acceso de tos muy importante, generalmente nocturnos, y que terminan esos accesos de tos con una inspiración muy fuerte, ruidosa, que es un estridor, un reprise, y que termina muchas veces acceso de tos con vómitos. Es muy característica el cuadro, y los pediatras tenemos que estar siempre en estado de alerta y sospecharla. ¿Qué sería, como tos de perro, Vicky? Esa tos así. El final del acceso de tos es con un estridor laringio, que es lo que ustedes conocen como la tos de perro. Pero empieza un acceso muy, muy fuerte, termina con una inspiración muy profunda que hace ese ruido laringio y puede terminar con el vómito. La cuestión es que, bueno, tenemos que sospecharla. La población de riesgo son los más pequeños, en donde la sintomatología puede ser mucho más florida, presentando dificultad respiratoria, dificultad para dormir, comer y que muchas veces requieren internación. Y también remarcar que los que están vacunados y los adultos solo se puede presentar como una tos crónica. Esta es una enfermedad que requiere una alta sospecha médica, esa es la realidad. Doctora, ¿en qué momento considera que debería inmediatamente asistir a un médico, a un centro de salud, como para indagar un poco más acerca de si empezamos como padres a advertir algún tipo de síntoma? Es que realmente les llama la atención a los padres porque son una tos muy llamativa, no es la tos habitual de un simple resfrío.
llama la atención porque es paroxística, generalmente a la noche, los despierta, no los deja dormir, así que realmente los moviliza a la consulta. ¿Cómo es la transmisión, el contagio? El contagio es a través de las secreciones, o sea, es a través de las gotas que quedan en el aire por estornudar, por toser. Que también, bueno, acá es importante resaltar estos cuidados que teníamos muy instalados en pandemia, de cómo cuando estornudamos, tener pañuelos descartables, claro. Y si no los ponemos, taparnos con el codo, ¿no? Y el lavado frecuente de las manos. Era una acción que teníamos muy arraigada y que la hemos estado perdiendo, me parece. Dentro de los síntomas, ¿hay algún otro síntoma como fiebre o algo que afecte también teniendo en cuenta que es un virus? Es una bacteria. Ajá. Y no siempre está acompañada de fiebre. Quizás al principio un poco, pero, y vuelvo a repetir, empieza quizás como un cuadro banal de vías aéreas respiratorias altas y a la semana se hace bastante característica la clínica. Y entre las complicaciones, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Por qué constituye una alerta epidemiológica? ¿Por qué constituye una preocupación tan grande para las autoridades de salud? Sobre todo para los más chiquitos, porque sabemos que los grandes también nos podemos enfermar, pero obviamente que el riesgo está en los más chiquitos. ¿Puede llegar a ocasionar la muerte? Claro, en realidad esto puede generar en los pacientes más vulnerables, que son los que tienen los más pequeños, que tienen menor cantidad de dosis de vacuna, o los pacientes inmunocomprometidos también, puede generar neumonía, convulsiones, hasta llegar a fallecer el paciente, sí. Y en los más pequeños, al tener menos dosis de vacuna, porque tenemos un muy buen plan de vacunación con muchas dosis, al tener menos dosis colocadas, en realidad la clínica va a ser mucho más florida y a más pequeños más probabilidad de complicaciones e internaciones. ¿En qué momento se colocan esas vacunas como para prevenir, por ejemplo, tos convulsa? Se vacunan a los 2, 4 y 6 meses, que en realidad ahí, viste, todo el primer año de vida, como tenemos un control muy estrecho de los controles de salud, nosotros ahí hacemos una vigilancia muy cercana. Pero después tiene el primer refuerzo entre los 15 y 18 meses, un segundo refuerzo al ingreso escolar y un tercer refuerzo a los 11 años. O sea que la que es a los 15 y 18 meses, los padres por ahí lo van postergando. Después del año las consultas son mucho más espaciadas. Entonces quizás no lo ponen a los 15 y lo van postergando a los 16, 17 meses. Lo mismo nos pasa con la de los ingresos escolar, que los padres creen que es en primer grado y por ahí se puede colocar a los 5 años, en sala de 5. Y la de los 11 años, que por ahí no todos hacen controles de salud. Por eso radica la importancia de estos controles de salud periódicos, ¿no? Doctora, está buenísimo que estemos hablando justo del tema vacunas y me parece que en este caso lo que, tema, ¿no? Sí, También, lo que abunda no daña. Si como papá o mamá en este momento, mientras están viendo el noticiero, hay que levantarse a buscar el carnet de vacunas, y ver cómo ¿qué está. Nombrecito me dice como para quedarme tranquilo de que hemos realizado la vacunación? Claro, ¿qué vacuna es? Bien. En realidad es la quíntuple o pentavalente a los 2, 4 y 6 meses. El primer refuerzo es también con quíntuple. Al ingreso escolar y 11 años es triple bacteriana. A los 5 años ingreso escolar es triple bacteriana celular y 11 años es triple bacteriana acelular. Quería remarcar también la importancia de la vacunación en embarazada después de las 20 semanas, porque eso va a prevenir los casos graves en los más pequeños que tienen menos dosis de vacuna. Y se vacuna también con triple bacteriana celular. ¿Sabe, doctora? Para los padres es complejo, lo ideal es que consulten con el más es un tema que está escuchándose mucho, así que es muy importante que consulten y que puedan corroborar. Lo pueden hacer con el pediatra de cabecera o pueden acercarse a algún centro de salud que van a poder ayudarlos, ¿no? Hoy hablábamos en producción mientras armábamos el programa y otra vez todo el tiempo el debate con respecto a la vacunación, que entendemos que por lo que nos ha tocado atravesar a la población mundial con respecto al coronavirus, con vacunas experimentales inclusive, después de ese periodo hubo mucha duda con respecto a algunas vacunas. Y hasta hay alguna conducta inclusive reticente de muchas personas a evitar la vacunación. Es fundamental, digo, estos calendarios nosotros tenemos en nuestro país de lo más completo que hay y es necesario no solo revisarlos, sino asistir, ¿no?, periódicamente para poder realizarlas.
Sí, inclusive cuando los padres vienen con muchas dudas de la vacuna, y creo que sí se instaló mucho después de pandemia, en realidad lo que siempre se resalta son dos cosas. Primero, que tenemos un calendario que es obligatorio. Y segundo, cuando te sentás y le explicás, los papás entiendan muy bien. O sea, son vacunas que previenen enfermedades que pueden ser graves y que es un derecho al niño que le coloquen las vacunas, y que no solamente ejerce un efecto protector en su hijo, sino un efecto rebaño en toda la población, en los convivientes y en la gente que está a su alrededor. Porque previniendo la enfermedad previene también a personas que quizás están cursando una inmunosupresión o una enfermedad crónica que podría ser grave, ¿no? Y cuando se les explica a los padres esto, entienden. Generalmente entienden. Ahora, Vicky, ¿son muchos los papás que llegan a tu consultorio o a lo de tus colegas también con esto de tengo dudas sobre vacunar a mi hijo o con esta reticencia a la vacunación? No, son muy pocos y no creo que sean la razón de los casos que se presentan actualmente. Los casos que se presentan es porque hubo un retraso en colocar vacunas más que en estos movimientos antivacunas. O sea, porque hay una mala, porque el calendario está estipulado cuándo, cómo y demás, o sea, no se respeta ese calendario que está hecho, por eso sería. Vos sabés que todavía hay esas faltas contraindicaciones que la gente cree que porque el chico está cursando un resfrío no vacuna y lo va postergando y quizás los centros de salud tienen horarios un poco reducidos para que los padres puedan acercarse. Pero nosotros hacemos mucho hincapié que un simple resfrío no contraindica la vacuna, que tienen que ir y vacunar, que lo único que contraindica es estar cursando una enfermedad con fiebre. Bien, la verdad creo que es la principal causa de estos retrasos en colocar vacunas. Sí. Porque la vacuna está en todos los dispensarios. Tal cual, están disponibles. Y es un tema que veníamos muchos hacían referencia, ya sea a la aparición de la tos convulsa o el coqueluche, como se lo conoce, pero como no otras enfermedades que han aparecido y siempre el tema de la vacuna está, hoy lo escuchábamos también al doctor Alico en el compilado con el que arrancábamos, que también hablaba de cómo muchas veces no se respetan también la atención pediátrica de algunos chicos y se distancia la asistencia al médico, los controles que son necesarios, sobre todo en los 2 primeros años de vida. Es increíble. En realidad todo radica en esto, lo escuchaba el doctor Alico, en lo que es la prevención. Y todo ese primer año de vida hacemos ese control tan estrecho y que después del primer año de vida los padres empiezan a relajarse y nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia de hacer esos controles. Porque ahí uno habla mucho de lo que es prevención vacuna, se habla muchísimo. Sí. Y la verdad que no nos podemos quejar porque tenemos un muy buen plan de vacunación. Doctora, de mi parte la última, ¿siente que estaremos hablando de tos convulsa durante muchos días más o esta alerta que se ha emitido también puede generar esta cuestión de revisar calendarios, de acercarnos? Bueno, es un poco la idea que movilizar a la población de que se acerquen al centro de salud o a los pediatras, pero bueno, creo que estamos justo en plena semana de aparición de casos. Bien, ¿no tuviste muchos pacientes que ya te preguntaron si la tos que tenía el nene o la nena era tos convulsa? Sí, tengo algunos en seguimiento justamente. Sí, tengo pacientes, porque en realidad es la semana que suele presentarse. Y si bien, la tos convulsa es, bueno, si bien es una bacteria y es bastante característico, hay virus que también pueden semejar el cuadro. Y es una época de muchas enfermedades que se presentan con estos cuadros de tos, acceso de tos, que por ahí se confunden inclusive con esto que puede ser un poco alérgico, ¿no? Con estos cambios de clima. Pero bueno, uno lo tiene que tener presente. Tal cual, tal cual. Y en Santa Fe, seguro, la verdad que con el clima que tenemos, todas las pestes juntas y las alergias. Sí, esa la etapa. Vicky, muchísimas gracias por charlar con nosotros, con el canal de la provincia. No, un placer, muchas gracias. Bueno, la doctora María Victoria Estrada, entonces, pediatra de Santa Fe, charlando sobre esta cuestión, insistiendo sobre algo tan básico y tan simple, ¿no? Que es el control pediátrico. A ver, hasta el primer año de vida son todos los meses. Después es cada 3 meses, después del primer año. Claro. Y ahí ya se va espaciando un poco más el tiempo en donde
tal vez la vorágine te hace ir al 4.º mes, al 5.º mes, o después ya una vez cada 6 meses. Y es por eso que también se entiende y lo ven en los consultorios, como cada vez se retrasa más, y eso hace que también se retrase, por ejemplo, el periodo de colocar una vacuna. Y hay una cuestión que es fundamental y que la doctora lo decía recién. Nosotros tenemos un calendario que es de lo más completo, pero además es un derecho el acceso a las vacunas. Así que bueno, nada, son buenos tiempos para replantearse, para debatir y para acercarse y hablar con gente que realmente conoce del tema. Y a los papás, permito decirme esto, que cuando vean además, los perdón, síntomas... ustedes dos tienen, Dai y y vos tienen chicos de 1 año y pico, o sea, bien chiquititos. Pequeñitos. Y que los padres también sean conscientes de que cuando los hijos presentan síntomas, cuando van a un jardincito, cuando van a un maternal, que no los lleven porque terminan contagiando a los demás. Tal cual, ese es un temón, porque a veces se nos complica mucho los papás que trabajamos, pero también es verdad que después de la pandemia hubo como una relajación en un montón de cuestiones de esto tan simple como el lavado de manos, insistir en el lavado de manos, o si tosemos y estornudamos, no taparnos con la boca, sino hacerlo que a esa edad todavía no lo tienen tan incorporado, ¿no? Los papás. Bueno, pero los niños que se contagian entre ellos. No, es que sabemos, y a veces es muy difícil, muchos te dicen, sí, yo tengo que seguir trabajando, pero cuando el tema de los jardines de infantes, que sigue siendo un foco de contagio de un montón de cosas, lamentablemente, cuando no se puede tener en cuenta esta cuestión, pero... Es fundamental porque generalmente viene la cadena y terminan cayendo y terminamos cayendo nosotros. Todos, porque también es verdad que se contagian los grandes, y los grandes a su vez contagian después a los chicos en un ciclo súper complejo.